hablamos de las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo padeció la cruz. Y una de ellas es darnos esperanza eterna, es mostrarnos, darnos la bendición de aguardar un porvenir, de aguardar lo que Dios tiene preparado para nosotros, cosas que ojo no vio, ni que tampoco oído oyó, son las que Dios preparó para los que le aman. Y hay una temática que necesitamos ver, sobre todo en este tiempo, y es la que vamos a estar comenzando a revisar a partir de esta semana. Denme un segundo mientras le comparto mi pantalla para que vayamos ahí. Ahora sí. Vamos a hablar de este tema porque la verdad es que hay muchos mitos al respecto. Lo cierto es que tristemente los cristianos no conocemos muy bien cuál es nuestra esperanza, qué es lo que viene, qué es lo que Dios alcanzó para nosotros. Y eso es justamente lo que vamos a comenzar a ver a partir de hoy en esta nueva serie de estudios que se titula de esta manera: Cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva, la verdadera esperanza del cristiano. Hermanos queridos, esa es nuestra verdadera esperanza, no hay otra, no hay una esperanza más genuina que la que vamos a empezar a revisar a partir de esta semana. Igual van a ser varias semanas, probablemente espero nos lleve hasta mitad de año estar viendo esto, estar analizando esto y verlo desde una arista bíblica. Vamos a estar tocando un área de la escritura o del estudio bíblico más profundo, pero que no es sistemático, sino más bien tiene relación con lo que se conoce como la teología bíblica. Para poder comprender el tema del cielo nuevo y la tierra nueva, vamos a ir recorriendo la escritura, vamos a ver lo que Dios nos mostró desde el principio, por medio de su palabra, y que vamos a ir desmarañándonos con el fin de poder comprender de mejor manera cuál es nuestra esperanza, cuál es la verdadera esperanza del cristiano. ¿Okay? Así que vamos a comenzar con esto. Hoy día es justamente el tema que vamos a introducir es ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Ahora, cuando usted va a las librerías cristianas, usted se va a encontrar con decenas de libros sobre esta fascinante temática llamada la escatología. Ya, la escatología es un tema, cuando hablo de escatología me estoy refiriendo a la doctrina de las últimas cosas, de lo que va a suceder al final del mundo. Y lo cierto es que pese a que hay mucha literatura variada de distintas perspectivas que abordan este tema, lo cierto es que hay muy pocos libros o muy poca literatura que aborde de manera exclusiva el tema del estado eterno, que se supone que es nuestra esperanza futura. Se supone que ahí estaremos, eso será la eternidad. Y lo cierto es que tristemente no es la ocupación, o también se da que no se está tan interesado en dedicarse a estudiar lo que dice la escritura en función a lo que será la eternidad del creyente. Muchos cristianos piensan que van a estar en el cielo, van a estar flotando entre las nubes, paseando de aquí para allá, tocando flautas, tocando arpa y repitiendo todo el tiempo, santo, santo, santo. Aleluya a Dios Todopoderoso. Y sin duda, esto es parte de la eternidad, pero no es lo único que la escritura señala. La verdad es que pensar que esta es la eternidad es tener
una concepción totalmente distinta a lo que la Biblia completa declara, ¿ya? Para muchos, debido a esta visión de la eternidad que le acabo de decir, que vamos a estar vestidos de blanco, saltando de una nube a otra, tocando el arpa, para muchos la visión del cielo, o la visión más bien de la eternidad, es sumamente aburrida, ¿cierto? Pareciera que no hay mucho que hacer en la eternidad. Sin embargo, esto está realmente fuera de lugar. Y eso nos lleva a hacernos estas preguntas. ¿Realmente la Biblia nos lleva a esperar la eternidad como una experiencia espiritual extática mientras adoramos alrededor del trono de Dios? ¿Realmente la Biblia habla de eso? ¿Realmente declara eso en todos los libros desde Génesis a Apocalipsis? Es una buena pregunta. ¿Sí o no? Por otro lado, pensamos muchas veces que vamos a estar flotando por el cielo, ¿cierto? Ahora, si es así, ¿por qué razón la Escritura señala que luego de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el momento de la venida del Señor Jesucristo, ocurre lo que se conoce como la resurrección de los muertos, donde habrá una resurrección física? O sea, si vamos a estar flotando en el cielo, ¿por qué razón se habla de una resurrección física? Ahora, si el cielo va a ser nuestra morada, conforme a lo que el paradigma de la iglesia evangélica normalmente muestra, entonces, ¿por qué razón Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Se da cuenta cómo es que la verdad es que estas ideas bíblicas contradicen absolutamente lo que normalmente nosotros pensamos que ocurrirá en la eternidad? Entonces, queridos, es importante que como creyentes podamos alinearnos con la Escritura y veamos cómo es que realmente Dios define, cómo es que Dios define la eternidad desde la misma Biblia y no desde nuestras visiones, la cual puede estar guiada nada más por la tradición, nada más por lo que hemos oído y hemos repetido, pero no realmente por lo que corresponde, que es el testimonio de la palabra de Dios. Entonces, haciéndonos estas preguntas, ¿cierto? Evidentemente quedamos en un espectro, quedamos en un limbo y no podríamos definir, si pensamos así, no podríamos seguir el hilo de lo que la Escritura señala. La Biblia dice que va a haber en la eternidad un cielo nuevo y una tierra nueva. Isaías capítulo 66, versículo 22, la Nueva Biblia de las Américas dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor. Así permanecerán su descendencia y su nombre. Aquí Dios está dando en el antiguo pacto, en el libro del profeta Isaías, una promesa al pueblo. No olvidemos que el contexto de Isaías es en el periodo previo de la deportación y de la deportación misma también. Hay dos etapas, por así decirlo, históricas del libro del profeta Isaías. Por tanto, aquí le está dando una esperanza al pueblo de Israel, particularmente al pueblo judío, que se encuentra deportado, y le está diciendo y le está prometiendo cielos nuevos y tierra nueva. No está prometiendo una eternidad en el cielo, sino una eternidad en cielos nuevos y tierra nueva. Vamos ahora a otro pasaje del Nuevo Testamento en esta oportunidad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Miren lo que el apóstol Pedro señala. Pero según su promesa, nosotros, aquí ya no está hablando, como en Isaías, a judíos. No, aquí está hablando, Pedro en su epístola universal, le está hablando a cristianos. Está hablando a cristianos, que muchos de ellos pueden ser judíos, otros no. Pero él está hablando a cristianos, no solo judíos creyentes, sino también a hombres y mujeres que tenían otra nacionalidad de origen y que se habían convertido al cristianismo. Y el apóstol Pedro les dice: pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento,
se hace alusión a que el estado eterno no tiene que ver con el cielo. De hecho, para los que son más antiguos y participaron en el curso de membresía, hablamos de lo que se conoce como el estado intermedio, que corresponde a, al momento en que un creyente muere hasta la segunda venida de Cristo. Ese estado se conoce como intermedio y hay una etapa o un lugar para ese estado intermedio para el creyente y otro distinto para el incrédulo. Y ese estado intermedio para el creyente es el cielo, es la presencia de Dios. Pero el estado eterno del creyente no es el cielo. Nuestra esperanza definitiva, note bien, no está en el cielo. Cuando Pablo le dice a los colosenses, poned la vista en los ojos, en las cosas de arriba y no las de la tierra, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué dice que los hermanos pusieran su mirada en el cielo? Porque en el cielo estaba Cristo. Por eso, pero no porque la esperanza definitiva del creyente fuera estar en la eternidad en el cielo, no. El creyente, aquel que ha creído en Cristo, aquel que ha puesto su fe en el Señor, aquel que se ha arrepentido de sus pecados, motivado por la gracia de Dios inundando el corazón del hombre pecador, una vez que muere, la presencia del Señor, su alma. Pero su cuerpo va a quedar en el sepulcro, evidentemente, ¿cierto? Pero luego de eso, al final del tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez, en ese momento vendrá la resurrección de los muertos, conforme a lo que la palabra de Dios muestra en el Nuevo Testamento. Y en ese momento habrá una resurrección corporal para heredar, luego del juicio final, este cielo nuevo y esta tierra nueva que Dios prometió. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4. La Nueva Biblia de las Américas dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Aquí Apocalipsis capítulo 21 es el penúltimo capítulo de Apocalipsis. Está mostrándonos por medio de esta figura, de esta alegoría, estas palabras que ilustran una realidad espiritual mucho más profunda, nos hablan también de esta realidad del cielo nuevo y de la tierra nueva, luego de la resurrección de los muertos, luego del juicio final. Entonces, queridos, es importante que sepamos esto. La esperanza del creyente no es el cielo, no es el cielo espiritual donde va a estar de una manera incorpórea por los siglos de los siglos. No, la esperanza del creyente es en un cielo nuevo y una nueva tierra física, con un cuerpo físico. Eso es lo que Dios prometió. Eso es lo que Dios prometió desde el principio. Y vamos a ver ahora que así justamente lo ha mostrado, se ha mostrado desde el comienzo de la revelación divina en Génesis. Y vamos a hacer brevemente un pequeño recorrido a los primeros momentos relatados en el Génesis para que podamos comprender que realmente la promesa y la esperanza que Dios le dio a su pueblo fue en una creación física, no algo netamente espiritual. Esto es importante, queridos. Fíjense que Dios creó al ser humano, pero Dios no creó un alma y la puso en Adán. No, Adán llegó a la existencia en el mismo momento en que Dios sopló aliento de vida en el barro y lo formó. Es decir, el ser humano siempre, Adán fue un ser vivo cuando Dios sopló de su espíritu en él. O sea, el ser humano está constituido de una parte espiritual y una parte física.
El ser humano por completo está constituido de esa forma. Nosotros fuimos creados como seres humanos, como cuerpo y alma. Así de sencillo. Pero por causa del pecado, la muerte, no solo física, sino espiritual, llegó a ser una realidad. Entonces ahí viene la obra de Cristo que revisamos en todas estas semanas anteriores, que nos dio, entre muchas otras cosas que también vimos, la posibilidad de tener una esperanza eterna, donde ya el flagelo del pecado, la condenación que causó el pecado, que fue la muerte, es revertida por medio de la obra de Cristo y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, queridos, no nos confundamos. Como creyentes, como cristianos, no estaremos la eternidad flotando por las nubes, tocando el arpa y cantando santo, santo, santo. No, la Biblia declara que resucitaremos al final del tiempo, luego del juicio final, con un cuerpo físico. Y con ese cuerpo físico viviremos en un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, de todas estas promesas que acabamos de leer, ¿cierto? Con respecto al cielo nuevo y la tierra nueva, nos surgen algunas interrogantes que realmente son interesantes y que ha sido también materia de mucha especulación. ¿Cómo será esta tierra nueva? Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Cómo será esta tierra nueva que ha sido prometida para aquellos que están en Cristo? La otra pregunta, ¿realmente será una nueva creación de la nada? ¿Quién va a vivir en ella? ¿Quién va a vivir en este cielo nuevo y en esta tierra nueva? ¿Acaso va a tener plantas? ¿Va a tener animales? Son preguntas que evidentemente se nos vienen a la mente cuando oímos el término cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios creó cielo y tierra. Si nos vamos al primer verso de la Escritura, en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El plan original de Dios fue un cielo y una tierra. Pero vemos que luego del pecado del hombre y la obra de Cristo, el mundo termina ¿cómo? Con un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, obviamente la figura que nos hacemos cuando oímos este concepto, cielo nuevo y tierra nueva, es similar a lo que nosotros conocemos. Tristemente, lo que nosotros conocemos con nuestros ojos ha sido corrompido por el pecado, y vamos a ir desarrollando esta idea a partir de ahora y en medida que vayamos avanzando. La tierra se pervirtió por causa del pecado, la tierra fue condenada por causa del pecado. Y por eso sucede lo que sucede tristemente. ¿Por qué? Porque la tierra fue contaminada a raíz del pecado del ser humano. Ahora bien, ¿cómo va a ser entonces este cielo nuevo y esta tierra nueva que Dios nos ha prometido a lo largo de las Escrituras? John Stott señala lo siguiente, él dice: nosotros creemos que Dios creó la tierra, confiándole al hombre su cuidado, y que Él un día volverá a crear cuando Él haga los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso es una esperanza que el cristiano tiene. Muy a menudo, dice Tom Wright, N.T. Wright, muy a menudo las personas llegan al Nuevo Testamento suponiendo que ir al cielo cuando mueras es el propósito implícito de todo. Obtienen este punto de vista de algún lado, pero no del Nuevo Testamento. Así lo señala Tom Wright. No, las personas que creen que estaremos en el cielo tienen ese concepto en la eternidad, tienen un concepto errado, lo sacan de la cultura evangélica, de lo que hemos oído muchas veces, pero no lo sacan de la Escritura, y según lo que confirma Tom Wright, no se sale por lo menos del Nuevo Testamento. Así que el pensamiento típico del evangélico normalmente es este: si un cielo espiritual, porque lo que se nos dice es que cuando muramos vamos a ir al cielo, ¿cierto? O vamos a estar la eternidad en el cielo. Eso es lo que normalmente hemos escuchado. Entonces, ¿qué se concluye? ¿Qué es lo que el evangelicalismo concluye? Lo siguiente: si un cielo espiritual es el mayor bien que Dios tiene para nosotros, entonces la tierra y nuestra existencia física sobre ellas deben ser de alguna manera una segunda opción. En consecuencia, muchos cristianos sostienen la opinión de que la única razón por la que Dios creó la tierra fue para darles a las personas un lugar donde vivir
mientras deciden si siguen a Jesús o no. Ahora bien, la Escritura señala claramente, hermanos míos, que esto no es así, que esto no va a ser así, puesto que por medio de el Señor Jesucristo la tierra fue redimida y más que ser destruida en el futuro, y cuando habla de destrucción o de destrucción, estoy refiriéndome a una destrucción completa, lo que va a suceder con la tierra que hoy conocemos es una restauración. ¿Ok? Cuando la Biblia habla de cielo nuevo y tierra nueva, se está refiriendo evidentemente a un cielo nuevo y una tierra nueva, pero con los elementos que la tierra original tuvieron. O sea, lo que vamos a ver es una restauración, una regeneración, empleando los mismos términos que utiliza nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18, cuando habla de la regeneración. Dice que la tierra será regenerada. Y esa palabra regeneración no tiene que ver con una nueva creación propiamente tal de la nada, sino con una restauración al modelo original que ésta tenía. Así que lo que la escritura señala o lo que la escritura apunta desde el principio hasta el final es que la tierra que nosotros conocemos hoy, con todo su, fue corrompida por causa del pecado, pero Dios, al final, cuando venga el juicio, cuando esta tierra y este cielo pasen, y esta tierra que nosotros conocemos va a ser purificada por el fuego, va a ser no destruida completamente, sino purificada por el fuego con el fin de que pueda volver a ser restaurada como Dios quería que fuese, o como Dios siempre quiso que fuese, o que se mantuviera desde su perspectiva de su decreto, de lo que él había establecido. ¿Ok? Así que la esperanza del cristiano no es en el cielo, sino en el cielo nuevo y tierra nueva. Y este cielo nuevo y tierra nueva es nuevo en el sentido de que no va a ser como el que conocemos hoy, corrompido con el pecado, sino que va a ser restaurado el modelo original que Dios estableció para este mundo antes que Adán cayera. Ahora, ¿de dónde saco este argumento? De la misma Biblia, hermanos queridos. ¿Qué dice el Antiguo Testamento con respecto a esto? Note bien, cuando vemos lo que Dios creó, nosotros vemos que Él hizo y todo lo que hizo era bueno. Si nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, vamos a ver que muchas veces, por lo menos 5, se repite y vio Dios que era bueno. ¿Y qué era bueno? La creación. La creación era buena. Note aquí este primer verso que vamos a estar viendo, Génesis 1:12, dice, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan fruto, que dan semillas según su especie, y árboles que dan su fruto con semillas según su especie, y Dios vio que era bueno. La creación es buena por definición. Dios creó lo bueno, lo mejor, lo perfecto. Dios así creó todo. Después nos vamos a Génesis capítulo 1, verso 21. Ahí mismo, más adelante, Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales, según su especie, están llenas las aguas, y toda ave según su especie, y Dios vio que era bueno. O sea, lo que Dios creó realmente era perfecto y bueno desde el comienzo. ¿Ok? Ahora, cuando Dios creó la tierra, ¿cierto? Cuando creó la tierra y puso a Adán en ella, el propósito de lo bueno y perfecto era que ésta durara para siempre, ¿cierto? Ahora, sabemos que Dios en su soberanía y control, en su providencia, sabía todo lo que iba a suceder, puesto que el pecado de Adán y todo eso estaba bajo su control. Eso nosotros lo sabemos bien. Pero el propósito de esta tierra que fue creada fue para cobijar al ser humano por siempre, por siempre. Ahora, Dios puso a Adán como el líder y cuidador de esta heredad. Lo puso en el jardín del Edén, ya para que lo labrara, para que lo cultivase. Y no olvidemos lo que aparece en Génesis capítulo 1. Él dice que le manda al ser humano que se reproduzcan y que llenen la tierra. Entonces pudiese parecer contradictorio, ¿cierto? ¿Cómo es que en Génesis 1 él le dice que fructifique y que llene la tierra y luego en Génesis 2 lo pone en un huerto?
la idea es que Dios puso al hombre ahí con el fin de que este huerto que él estaba labrando, cultivando, creciera junto con la descendencia de Adán y Eva, y este lugar, este jardín, se fuese extendiendo en todo el planeta. Ese era el propósito de Dios, que ese lugar creciera y ese jardín hermoso creciera en medida que el hombre se fuera multiplicando. Y eso fue lo que Dios hizo. Dios puso a Adán con ese propósito, con el propósito de que cuidara lo que había creado. Dios puso a Adán como el cuidador de su heredad, ¿cierto? Aquí otro verso, Dios creó los grandes monstruos marinos, ya lo leímos. Fíjese acá, hagamos Génesis 1, 26 al 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Se da cuenta entonces? Dios creó todo, toda la creación era buena en gran manera, y Dios creó al ser humano con el fin de que juzgara, de que gobernara sobre lo que él había creado. ¿Ok? Esa es la idea de lo que nosotros vemos ahí. Lamentablemente, sabemos la historia, sabemos lo que sucedió un capítulo después. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, se le lee la condena a Adán por haber pecado, por haber desobedecido el único mandato que Dios le había dado que debía cumplir. Un mandato particular. Come de todo menos de este árbol que está al medio del huerto, del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué sucedió? Sabemos, la mujer fue seducida por la serpiente y ella motivó a su marido para que comieran del fruto, ambos comieron del fruto y Dios obviamente pide cuentas a ellos. Y en estos versículos del 17 al 19 se ve cómo es que Dios condena y castiga al ser humano. Y notemos bien lo que sucede acá. Génesis 3, del 17 al 19. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, fíjese lo que hace Dios. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Se da cuenta cómo es que aquí Dios condena al ser humano, pero castiga a la tierra? Castiga a la tierra. La tierra fue puesta bajo la sujeción del hombre. Y como el hombre se corrompió, la tierra también se corrompió junto con el ser humano. O sea, lo que Dios había creado perfecto, nosotros, que estábamos en nuestro padre Adán, en los lomos de él ciertamente, somos quienes corrompimos la tierra y la inundamos de pecado. O sea, la tierra siempre fue el propósito de Dios, pero nuestro pecado la corrompió y a causa de nuestro pecado es que vino juicio sobre la tierra. Así que no debemos desconocer esto, no debemos desconocerlo, tenemos que verlo muy bien, porque esto es lo que nos muestra que finalmente Dios creó la tierra para que el ser humano viviera en ella. Ya, y producto del pecado, la tierra se contaminó con él. ¿Ok? Perfecto. Entonces continuamos con esta idea. Nosotros vemos entonces acá que el gran problema se dio por el hecho de que el ser humano pecó. La tierra, que había sido creada perfecta, fue corrompida a causa del pecado del hombre. Entonces, nos damos cuenta que en realidad la tierra no es el problema. Por eso es que Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva,
que es la restauración de esta tierra perfecta que Él creó y que fue corrompida por causa del pecado del ser humano. Entonces es necesario que veamos bien esto, es necesario que lo comprendamos bien, ¿ya? Primero que todo, primera enseñanza que es lo que vamos a estar en todo este tiempo revisando. Primero que todo, la esperanza del cristiano no está en el cielo flotando, sino que está en la tierra, en el cielo nuevo y tierra nueva que Dios ha preparado con un cuerpo resucitado, un cuerpo físico como este. No va a ser nuestra alma flotando en el aire, sino va a ser nuestro ser íntegro, pero no va, el cuerpo que vamos a tener va a ser un cuerpo restaurado, regenerado. Y vamos a heredar un cielo nuevo y una tierra nueva que va a corresponder a este mismo cielo y nuevo, a este mismo cielo y esta misma tierra, pero purificados con el juicio de Dios y regenerados para que vuelva a cumplir el prototipo original con el cual Dios lo creó. Dios creó todo y vio que era bueno. Ahora, ¿qué sucedió? Vemos nosotros que luego del pecado de Adán y Eva echado del huerto junto con su mujer, y luego de eso comienza a crecer, digamos, a crecer la maldad del ser humano. Y nosotros después de eso llegamos a un punto cataclísmico, llamémoslo así, que fue lo que sucedió en Génesis capítulo 6. Cuando Dios vio que la maldad del hombre era tan grande que dice, no dejaremos que el hombre viva, que su año, sino que le cortan los años hasta 120, y luego de eso determinan destruir al ser humano. ¿Por medio de qué? Por medio de un diluvio. ¿Cómo lo destruyó? Por medio de un diluvio. Y aquí es interesante esto, porque ahí vemos el juicio de Dios sobre la humanidad pecadora. Pero eso también nos da un antecedente y refuerza la idea que estamos diciendo. ¿Qué fue lo que pasó? Vimos que Dios destruyó no la tierra. Dios purificó la tierra por intermedio del agua, trayendo un diluvio gigante donde las puertas del cielo, todas las fuentes de agua del cielo cayeron sobre la tierra, todas las aguas subterráneas subieron y eso trajo que toda gente muriera y que solamente 8 personas quedaran vivas, los cuales eran Noé y su esposa y sus hijos. Entonces, junto con sus respectivas nueras. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos que Dios destruyó al hombre, se guardó un remanente y la tierra la purificó por medio del agua, no la destruyó, la purificó por medio del agua para volver luego de eso a generar un compromiso con el hombre, este pacto que vemos, cuya señal es el arco iris, donde Dios le promete que no va a volver a destruir a la humanidad por medio del agua. Entonces vemos nosotros lo que sucedió ahí. Dios castigó a la humanidad. ¿Cómo la castigó? Por intermedio del agua. ¿Qué pasó con la tierra? ¿La tierra fue destruida? No. La tierra fue purificada por medio del agua y solamente quedaron estas 8 personas vivas y se supone que ahí comenzaba todo de nuevo como una nueva oportunidad. Entonces, tenemos que entender que Dios siempre tuvo en mente lo físico para el ser humano, no lo espiritual. No solo lo espiritual. Lo espiritual es parte importante porque somos seres íntegros, integrales. Somos una parte, nuestro ser se compone de estas partes, aunque no deberíamos decir partes, puesto que el ser humano es lo que se ve y lo que no se ve. Nuestros sentimientos son parte de nosotros, pero no se ven, pero son parte de nosotros. Nuestra voluntad, nuestra mente, todo eso es parte de nosotros si está en esta área espiritual, no en la parte física, no en la parte física. Nosotros fuimos creados íntegros, cuerpo y alma. Por tanto, cuando Dios promete la eternidad, también la promete en cuerpo y alma. El problema es que este cuerpo se corrompió a causa del pecado
Y por eso es que, como lo vimos hace varias semanas atrás en Hebreos capítulo 2, por cuanto los hijos participaron en la carne, Cristo también tuvo que participar en la carne y padecer en ella para llevar a muchos hijos a la gloria. O sea, nuestro Señor Jesucristo se encarnó para que nosotros pudiésemos resucitar en cuerpo y cumplir finalmente con el prototipo original que Dios había establecido en el comienzo para nosotros. La eternidad nunca fue vista desde una perspectiva netamente espiritual, sino como el ser humano fue creado, completo, alma y espíritu. Alma y espíritu. La parte espiritual, cuando el ser humano muere, su alma se desprende de él. En ese momento, el ser humano está pagando la consecuencia del pecado de la separación del cuerpo. Pero eso será momentáneo hasta el momento de la resurrección. Entonces, no olvidemos, desde el comienzo, Dios estableció que el ser humano fuese íntegramente cuerpo y espíritu, o cuerpo-alma. No olvidemos que el término alma o espíritu son intercambiables de acuerdo al contexto, pero básicamente es lo mismo, la parte inmaterial del ser. Somos seres físicos y espirituales. Por tanto, si Dios nos creó así, en la eternidad también estaremos con esa naturaleza prototípica que Él nos creó, cuerpo y alma, pero un cuerpo resucitado, un cuerpo distinto, ya no manchado con la concupiscencia del pecado que hoy por hoy mora en nosotros todavía. Por eso es que vendrá la resurrección de los muertos, donde esta carne de pecado ya habrá muerto y donde este nuevo cuerpo que Dios nos va a dar ya no va a estar manchado con el pecado. Entonces, esa es la idea, eso es lo primero que aprendemos, ¿cierto? De lo que será el estado eterno, que va a ser físico, va a ser en un cielo nuevo, en una tierra nueva, y que vamos a ir defendiendo y exponiendo a lo largo de las escrituras en todos los estudios que vengan más adelante. Hermanos míos, es muy importante esta temática, porque como les digo, es nuestra esperanza, es nuestra esperanza. Y muchas veces los hermanos pierden tiempo discutiendo si el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, después de la tribulación. Otros vienen y dicen, oye, el Cristo va a venir después del milenio, ante el milenio, y todas estas discusiones escatológicas que se dan, las cuales no están mal, están bien, pero eso no le trae esperanza a nadie. El hecho de que, no sé, de que el milenio sea literal o que sea alegórico, no le trae esperanza a nadie. Es algo importante que tenemos que tener claro y tenemos que asumir una postura, evidentemente. Pero en este tiempo que estamos viviendo, y en todos los tiempos en realidad, lo que debe traer esperanza al cristiano es la promesa eterna que tiene, la esperanza gloriosa que tiene en la eternidad junto con Dios morando en este cielo nuevo y esta tierra nueva. En el tiempo que estamos viviendo, en la época del COVID, ¿qué es lo que sucede? Vemos que la gente no tiene esperanza, le teme a la muerte. Bueno, un creyente, como lo vimos también, no debe temer a la muerte, porque Cristo murió para que nosotros tuviésemos vida. Y esa vida la viviremos eternamente en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Por eso es que vamos a poner nuestra esperanza, nuestra expectativa en la eternidad, para que estemos tranquilos y también para que tengamos una esperanza maravillosa y que podamos estar gozosos de lo que viene, saber lo que viene. Y vamos a ir abriendo nuestras Biblias desde el principio, viendo tal vez textos que ustedes nunca habían leído en la Biblia, y vamos a verlo a la luz de esta gran verdad que toda la Escritura señala, que toda la Escritura testifica de este cielo nuevo y tierra nueva, donde moraremos eternamente en comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que leímos ahí en Apocalipsis 21. Así que eso es básicamente lo que vamos a estar viendo, eso es lo que tenía preparado para hoy, para que pudiésemos compartir, pudiésemos meditar y reflexionar de una manera introductoria en esto que vamos a estar analizando durante las siguientes semanas.
No sé si tienen alguna duda al respecto. Como les digo, yo sé que hay harta nebulosa en estos temas y me gustaría conocer un poco su apreciación o si tienen alguna duda poder responderla. ¿Aló, me escucha? Hermano, sí, le Pastor. escucho, le escucho. Ah, Ah, ya. No, me voy a tomar un chiquitín nomás. Em, sí, sí, igual siempre pensé que, claro, el cielo es como algo borroso, algo como, no hay como una esclaricidad sobre cómo va a ser. Igual pensé que era como algo espiritual porque como se dice que ya no nos vamos a reproducir y que también no va a haber mar, dice en Apocalipsis. Igual pensé que a lo mejor los asuntos físicos no iban a ser necesarios, entonces igual pensaba por eso que era como algo más espiritual que algo físico. Pero, o sea, como lo que escuché ahora, que es como una combinación de ambas cosas, claro, hay como, ¿esto dónde lo puedo como descargar de nuevo esto para oírlo de nuevo? Va a estar en YouTube, en el canal de YouTube de la iglesia. Ahí va a estar subido y también en Spotify, va a estar en audio. Ah, ok, perfecto. Eso sería más que nada. Perfecto. Ahora, tengo que señalar algo. La importancia de lo que tú dijiste. Normal, creo que viste, pero parcialmente, porque tomaste algunas figuras de Apocalipsis, pero esas figuras de Apocalipsis, por ejemplo, le faltan antecedentes que dan a entender claramente de que la eternidad va a ser física y no espiritual. Ciertamente el hecho de que no haya mar es básicamente tiene que ver con una visión de espiritual. Obviamente no va a haber mar, la escritura lo dice claramente, pero no está limitando la necesidad de lo físico. Y eso es necesario poder verlo bien. Por ejemplo, mira, Apocalipsis capítulo 22. Eh, Apocalipsis 22 nos dice lo siguiente, y aquí vamos a darnos cuenta que sí, efectivamente habla de cosas que son bastante físicas y que de pronto no nos habíamos dado cuenta, producto de que teníamos este sesgo, llamémoslo así, a algo espiritual. Mira, por ejemplo, dice en Apocalipsis 22, versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Habla de naciones. ¿Qué naciones? Si en Cristo ya no hay una separación, somos todo el pueblo de Dios. Entonces, hay naciones. En la eternidad habrán naciones. Y allí dice, ya no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero está allí, y sus siervos le servirán. Y dice otras cosas, ya no habrá más noche, no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque el Señor los iluminará y reinarán. Es interesante. ¿Sobre quién vamos a reinar? Sobre naciones, evidentemente. Porque no vamos a reinar entre nosotros si todos estamos al mismo nivel, somos todos hijos de Dios. Entonces se da cuenta que hay varios elementos que normalmente uno pasa de largo y es importante que las podamos comprender. Y el propósito de este estudio básicamente tiene ese fin, que podamos ir hilvanando y viendo que, claro, la visión del cielo es nebulosa, el estado intermedio es nebuloso. Ahí hay cosas que no sabemos o no tenemos muchas certezas, pero la Biblia, de principio a fin, da testimonio de lo que será la eternidad. Tristemente, quizá hemos desviado la mirada y nos hemos enfocado en cosas que son más superficiales. Pero lo cierto es que la Biblia sí habla de lo que sucederá en el porvenir de una manera obviamente figurativa en gran parte de los casos,
porque se hacen alusiones a cosas que nosotros conocemos hoy, pero que por el hecho de no estar el pecado en nosotros van a ser muy, pero muy distintas. Así que no es solo espiritual, vamos a ser seres integrales en la eternidad, tanto cuerpo como espíritu. Así que es bien interesante y eso va a ser lo que vamos a estar analizando durante estas semanas que vienen adelante, para que estemos felices, estemos gozosos y esperando lo que Dios tiene para nosotros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Nos queda Pastor, tiempo. una consulta. Hermana Grisel, ¿cómo está? Dios le bendiga. Hola, sí, bendiciones, pastor. Una consulta. Vamos a estar todos los seres queridos, todos nuestros hijos, vamos a ser la familia, vamos a estar todos juntos, ¿o no? Esa es mi duda. Claramente todos aquellos que están en Cristo Jesús van a estar juntos ahí. Evidentemente, las relaciones no van a ser como las que tenemos hoy. No, como bien señala la Escritura, como el mismo Señor Jesucristo enseñó cuando corrigió a los saduceos, allá no va a haber gente que se va a casar y se va a dar en casamiento, pero en función al pueblo de Dios. Por lo menos nosotros seremos como los ángeles del cielo, dice, no nos casaremos, no nos daremos en casamiento, pero sí va a haber una conciencia de que en esta vida, obviamente, fuimos familia y que vamos a estar ahí compartiendo por la eternidad. No va a haber matrimonio, no van a haber esas cosas, por lo menos para aquellos que venimos desde este mundo, desde este lado del mundo. Pero sí vamos a tener plena conciencia, nos vamos a acordar y vamos a estar todos disfrutando la eternidad junto con Dios, todos aquellos que están en Cristo Jesús. Pastor, la última consulta, cuando hay personas que nunca conocieron a su papá. Yo, por ejemplo, jamás conocí a mi papá, nunca. No tengo idea quién es mi papá. Lo voy a ver, voy a ver alguna vez, lo voy a conocer. La verdad es imposible poder responder a una pregunta de ese tipo con certeza. Con certeza, como le digo, lo que la Escritura nos señala es que todos los que están en Cristo van a estar ahí. Y si su padre, que no conoció por las Nunca. coyunturas de la vida, Correcto. creyó en Cristo, usted lo va a ver ahí. Pero lo voy a reconocer, ¿o no? Que fue, bueno, ese es el misterio de la vida, ¿no? Claro, Así es, eso es los misterios. Lo cierto es que Dios va a ir mostrando y quién sabe, yo no puedo decir sí o no, porque es muy limitado lo que tenemos, el conocimiento que tenemos hoy. Pero confiamos en Él, confiamos en su bondad, probablemente sí, probablemente no. Claro, Solamente porque no solamente yo no soy la única, porque hay varias madres que fueron madres solteras y que nunca le dijeron a sus hijos quién era su padre, o sea, quién fue su papá, qué sé yo, pero son los misterios de Dios nomás. Pues, bueno, Exactamente. sí, Ya llegaremos sí. ahí y sabremos. Esa es nuestra fe. Amén. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones. Por nada, Gracias. hermano. Bendiciones para usted también. Hermano Ismael. Hola, hola. Lo escucho, mi hermano. Fuera de contexto. No, de repente el podcast que hizo de la familia, usted habló del número 8 y el número 7. Sí, están todos. Están todos, mi hermano. Están todos ahí. Me salto del número 6 y al número 8, no sé por qué. Voy a hacer una investigación. Sí. Después lo voy a llamar porque, perdone que use este momento, porque no sé cómo compartir las cosas, porque se acuerda el otro día le pregunté y quedó, no, plop. Entonces, pues lo voy a llamar para eso, ¿ya? Ok, mi hermano. Volvemos a lo que usted nos está entregando hoy día. Lo hermoso de todo esto, que hay una palabra que es genial, que los marca a nosotros los que creemos y que su palabra no miente cuando dice, no me acuerdo qué si dice, donde yo estoy, ustedes también estarán. Es una promesa que a uno como lo marca ocupado. Claro. Porque como dice Juan la 14. palabra, Dios no es hombre. Entonces, es una cosa tan hermosa que nosotros como cristianos nos aferramos a las promesas de Él. Y Amén. como es una promesa tan de justicia, hace que
que donde estemos, bien en el cielo, bien en la tierra, nos degustamos las cosas que Él nos tiene preparado. Amén. Eso es lo más genial de todo esto. Así es, mi hermano. Estuvo muy Así es. bonito lo de hoy día. Amén, mi hermano. Bueno, pues hermanos, así que eso, estamos en la hora, eso sería el estudio de hoy. Vamos a orar para terminar, para concluir este tiempo. Padre bendito, gracias te doy por este tiempo que tú nos brindaste, para abrir nuestra mente y también nuestra esperanza hacia aquello que tú has dispuesto desde antes de la fundación del mundo a nosotros, por el puro efecto de tu voluntad, no porque hayamos hecho algo bueno, porque realmente no hay nada que podamos aportar nosotros a esta tremenda bendición de las promesas que nos has dado. Mi Dios, queremos sorprendernos más y más por intermedio de tu palabra, de aquello que tú nos has mostrado. Permite que este estudio que comenzamos hoy aumente nuestra expectativa y también nuestra confianza en ti, nuestra esperanza en momentos donde se habla de tanta muerte, de tanto dolor, que podamos tener nuestros ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Padre, por este momento. Bendice la vida de mis hermanos, de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.